este momento van a debatir. Así que después de un minuto más que arranquemos, Volvemos tienen luego a ser que, amigos. tienen Al que final. hacerlo con todo, ¿no? Muy bien. Bien, Una, ¿estamos listos? disculpa que te interrumpa, una Sí. consulta. ¿Quién está a favor de los dos? Yo estoy a Ah, favor de que solo es un tema espiritual. es un Ok, tema espiritual. Giovanni va a enfatizar eso de Birrea, la postura biológica. Muy bien. ya, ok, gracias. Vamos a presentarlos como tal. Entonces, gracias por acompañarnos en este tiempo de debate. Queremos escuchar justamente un debate sobre los trastornos mentales y neurológicos. Por un lado, encontramos a Giovanna González, que va a estar contándonos en unos instantes más por qué ella cree que esto es un asunto de características puramente espiritual. Y en su contraparte está David Rea, que él postulará que esto, los trastornos mentales y neurológicos, son un asunto únicamente de carácter biológico. Vamos a arrancar con Giovanna. Giovanna, gracias por encontrarte aquí con nosotros. Cuéntanos por qué los trastornos mentales para ti son un asunto de carácter únicamente espiritual. Adelante. Sí, justamente quería empezar recalcando que también voy a realizar, bueno, este debate desde un punto personal. Pasé por un tema de depresión el año pasado. Aproximadamente duró 3 meses fuerte, pero siempre se empieza un poco antes. Ahora puedo decir que gracias a Dios puedo entender de mejor manera cómo funciona este tema de los trastornos mentales, porque desde una perspectiva, cuando tal vez uno simplemente lo escucha, no puede ahondar en estos temas, pero cuando uno lo vive, pues puede investigar y ahondar también de mejor manera en el tema. Y primero lo que quería exponer es recordar, ¿no es cierto?, cómo Dios nos formó. ¿Qué tenemos de Dios? Y recordar cómo Él nos formó y recordar que somos personas tripartitas, ¿no es cierto? Y nos dice en la Tesalonicenses del 5 al 23 que Él nos formó, formó nuestro ser con espíritu, alma y cuerpo. Quería empezar desde este punto de vista porque normalmente, ¿no es cierto?, sabemos que incluye el cuerpo. En el cuerpo están nuestros nervios, están nuestros huesos, están nuestros músculos, ¿no es cierto? En el alma es donde está nuestra mente, están nuestras decisiones, nuestras emociones. Y pues en la mente nos recuerda Romanos 8, del 5 al 6, que nos dice que nosotros debemos fijar la mente en los deseos del espíritu. Y es aquí, ¿no es cierto?, en la mente donde también nosotros podemos decidir qué pensar, qué vamos a pensar y podemos renovar nuestros pensamientos, como también nos dicen Romanos, que cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. También aquí tenemos nuestras las decisiones, ¿no es cierto? Dios nos dio libre albedrío para que podamos decidir y que podamos elegir también cuáles van a ser nuestros pensamientos y cómo a través de eso vamos y pensamos vivir. Y por último están nuestras emociones. Hay emociones, ¿no es cierto?, como la alegría, que son como las catalogan normalmente las emociones buenas y no tan buenas, porque todas son buenas, porque son creadas por Dios, pero las no tan buenas como la tristeza y el miedo. Y recordemos, ¿no es cierto?, que la depresión es una tristeza profunda, es cuando entramos en una tristeza profunda, y la ansiedad es el miedo al futuro. Eso es como en palabras o a breves rasgos lo que significa cada una. Y aquí es en donde está esa tristeza y ese miedo. Están nuestras emociones en nuestra alma. Y por último, el espíritu. Normalmente, cuando hablamos del espíritu, sobre todo en el tema en nuestras congregaciones, siempre nos trae a memoria lo primero es del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos olvidamos muchas veces del espíritu humano y que Dios nos formó con este espíritu humano, y nos dice en Zacarías 12:1 que Él formó el espíritu del hombre. Incluso aquí nos dice textualmente, no, formó el espíritu del hombre. Y ese espíritu dice que volverá a Dios en Eclesiastes 2:7, volverá a Dios porque Él nos los dio. Entonces Él nos regaló el espíritu. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando los psicólogos y los psiquiatras, ellos tratan y se quedan mucho en el tema de la mente, en donde está nuestra alma y nuestra mente, pero no tratan el tema del espíritu, el espíritu humano? Ahora debemos de entender, ¿no es cierto? El espíritu humano es el que se conecta con el Espíritu Santo. Y su función principal, ¿no es cierto? La función principal del Espíritu Santo es comunicar vida a nuestro espíritu humano, y a su vez este espíritu humano comunica vida, ¿no es cierto? O comunica sus pensamientos o nos dirige a nuestra alma,
en dónde están nuestras decisiones y en dónde está nuestra mente. Todas las cosas que normalmente nos suceden y nos pasan, y los traumas que podemos tener en la parte psicológica, ¿no es cierto? Y de la psiquiatría, se basa solo de tratar el alma y no se olvidan de este espíritu humano que a su vez debe estar conectado con el Espíritu Santo. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que podamos profundizar, ¿no es cierto?, en este sentido y saber que es tan real que si no tenemos una conexión de nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo, por ende, nuestra alma no va a funcionar de manera correcta, va a tener pensamientos no tan buenos, ¿verdad? Una tristeza profunda, no voy a poder decidir bien y muchas veces incluso desde la ciencia lo podemos ver reflejado, que cuando no existe esa sanidad completa desde el Espíritu Santo, no existe ni siquiera una sanidad completa en el cuerpo. Y muchas veces que estamos muy afligidos, incluso no nos damos cuenta, como en mi caso pasó en el tema médico, no me daba cuenta que tenía ya un tema de depresión de algún tiempo hasta que mi cuerpo lo sacó de alguna manera. Y fue tan chévere ir porque tengo un médico que es muy Un estudioso y minuto. estudia mucho. Y él justo, este médico, con todo su bagaje que tiene, me dijo, tu tema no es un tema de cuerpo, es un tema em, es un tema de ansiedad o depresión que estás sufriendo y tienes que tratarlo. Tienes que buscar ayuda espiritual. Incluso el médico, me acuerdo que me dijo eso y ahí es cuando yo pude ahondar de una mejor manera en esto. Sí. Gracias, Giovanna. Te agradecemos por tu participación. Vamos con David Rea. David, ahora tú cuéntanos por qué los trastornos mentales neurológicos, según tu posición, son solamente un tema de carácter biológico. Ya. Adelante. Buenas noches con todos, queridos amigos. Traigo a colación el siguiente dato. La Organización Mundial de la Salud en el año 2022 emite lo siguiente, que solo el 20% de personas que poseen enfermedades mentales reciben ayuda profesional. Este dato me alarmó mucho. Y es importante el siguiente dato que quiero compartirles, y es que la depresión está situada como una de las enfermedades más comunes del mundo. Hacia el 2022 teníamos este dato. Posteriormente, una revista especializada en temas psiquiátricos, en el año 2025, esta revista se llama JAMA Psychiatry, es una revista que aborda temas de comportamiento, de salud mental y de campos afines, dice la siguiente verdad. La mujer que está en una edad avanzada y llega a ser mamá, desarrolla cierta particularidad hacia que un hijo que ella concibe puede tener algún tipo de trastorno mental o trastorno neurológico. Pero, ¿qué es un trastorno? Mis queridos amigos, un trastorno es una dificultad significativa en el desenvolvimiento normal en la vida cotidiana. Como les decía, solo el 20% ha buscado ayuda. Las emociones, los trastornos mentales pueden ser en los pensamientos, en las emociones y en su comportamiento en sí, pero los neurológicos van más allá. Y quiero que usted me preste atención en este sentido, y es porque eso ya afecta directamente al sistema nervioso. Es decir, nuestras señales que emite el cerebro al resto del cuerpo no llegan de la manera correcta. He ahí el detalle que estos son problemas no de debilidad espiritual, no de falta de fe o carácter, sino que son problemas biológicos de un órgano que Dios mismo lo creó. Yendo a la palabra, dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Si vamos al hebreo, corazón se refiere a lo que controla todo, al centro de todo. Y eso se refiere principalmente al cerebro, que es el centro de la voluntad, es decir, los pensamientos, y emociones y decisiones. Queridos amigos, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que sufrieron diferentes condiciones. Estrés, que es un desbordamiento, pues. La ansiedad, que quiero yo quedarme con esta idea, es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera realizado lo otro? Y sobrepensamos las cosas. Y la depresión, que llega a ser cuando nos sentimos indefensos frente a las circunstancias. Y hay un sentimiento de desesperanza.
Como le digo, no es una falta de actitud, una falta de fe, sino va más allá. Hay algo importante, queridos amigos. El mundo de hoy en día nos exige que vayamos a 300 kilómetros por hora. Y nosotros no estamos diseñados para ir a esa velocidad en nuestro diario vivir. La Biblia habla sobre el cuidado del cuerpo. Yo quiero plantearle a usted que nosotros podemos tener ciertas medidas para descansar. Es importante el descanso dentro de todo esto. Si tenemos estos problemas de trastornos, como les digo, una de las razones que se da es por un problema genético, un problema psicológico o un problema ambiental de nuestro entorno. Lo que les decía anteriormente, a 300 kilómetros por hora, estamos nosotros con ese afán de realizar las cosas. Pero yo quiero decirle lo siguiente, la Biblia habla sobre el cuidado del cuerpo. En Génesis 2, 2 y 3 dice que al llegar el séptimo día el Señor descansó y eso lo ha instaurado. Y también en Salmo 127, 2 dice que Dios parafraseando un poco, dice que Dios concede el descanso a sus amados. Es importante el descanso. Dentro de un tratamiento no farmacológico existen las siguientes actividades a realizar. Realiza actividad física, descansa, ten un buen descanso, mejora tus hábitos saludables, ten una dieta equilibrada y lo principal en todo esto es lo que a nosotros como ecuatorianos nos falta mucho es tener una salud preventiva. ¿Hace cuánto nos hicimos el último chequeo? No solo del cuerpo, sino de nuestra mente en general. Porque, como decimos, pues puede sufrir cualquier tipo de alteración. Queridos amigos, toda persona enfrenta problemas de salud mental y necesita acompañamiento. Aún el creyente, nosotros como creyentes Un enfrentamos minuto. problemas de salud mental. Es decir, el creyente necesita acompañamiento. Eso quiero decirles a ustedes. Necesitamos acompañamiento, necesitamos ser preventivos y sobre todo necesitamos también valernos de las herramientas que en la actualidad se han desarrollado dentro de la ciencia para no tomar a la ligera muchas veces temas por desconocimiento o minimizarlos. Muchas gracias. Gracias, David. Volvemos con Jovi. Giovanna, ¿algo más que tú quisieras argumentar de tu tesis o algo que quieras ya replicar en contra de lo que David acaba de sustentar? Bueno, después de mi explicación también de cómo estamos formados, de cómo está formado el espíritu humano, podemos decir, ¿no es cierto?, que Dios creó al humano con alma, cuerpo y espíritu, como les decía, y el espíritu, separado de Dios, pierde la paz, pierde el equilibrio en su alma, el cuerpo y el espíritu. Y todo lo que afecte el alma, el cuerpo y el espíritu del ser humano puede ser sanado únicamente por su creador. ¿Quién más no que Dios que nos creó y nos dio todos estos regalos, ¿no es cierto? Y que nos formó, como dice en su palabra, ¿no es cierto? Y que nos conoce mucho antes de la fundación del mundo, puede ayudarnos de manera espiritual y guiarnos por medio de su Espíritu Santo, porque recuerden que Jesús, ¿no es cierto?, nos dejó el Espíritu Santo como nuestro consolador, incluso para que nos direccione y nos consuele y consuele nuestra pena profunda o pueda ahondar, ¿no es cierto?, en lo más profundo por medio de esa conexión que tiene con nuestro espíritu humano, que pueda andar en lo más profundo y podernos dar esa sanidad que necesitamos. También, ¿no es cierto?, la separación de Dios, si no estamos con Dios, si no tenemos ese Espíritu Santo, la verdad es que esto nos provoca también angustia a nosotros y podemos decir también que el Espíritu Santo, como les decía, es quien nos trae paz, libertad del espíritu humano. Y la mente, ¿no es cierto?, que es donde está el alma, depende de esta condición del espíritu humano. Por lo tanto, podemos decir que los trastornos mentales y neurológicos provienen de una condición rota del espíritu humano con el Espíritu Santo. Es por eso que si no tenemos esta conexión, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, si no lo hemos aceptado como nuestro Señor Salvador, tal vez no va a funcionar de la misma manera en todos. Tal vez todos estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, pero si no existe esta conexión con el Espíritu Santo y el Espíritu humano, no podemos tener esta sanidad profunda. Es Ok. importante también el poder decir que hay muchos ahora psiquiatras, ¿no es cierto?, y psicólogos
que también nos dicen que es muy importante el tema de la espiritualidad y tratarlo, tratar esa espiritualidad. Justo existe médicos o profesionales como José Luis Marín y María de Jesús Joyán y Mariana Rojas, sobre todo ellos cuentan estas historias en que sus pacientes, ¿no es cierto?, que ellos atendieron a esos pacientes, alguna vez uno de ellos llegó y le dijo, ¿qué hiciste diferente? O sea, ¿por qué ya no has venido a las citas? Y esa persona le contestaba, es que perdoné. ¿En dónde está ese perdón? Es que me enseñaron a perdonar y me hablaron del perdón. Este perdón y esta paz únicamente la puede dar Dios. Sí. Y Dios es el que puede sanar Gracias, Jovan. justamente. Paramos ahí y regresamos contigo, David. David, ¿algo más que tú quisieras argumentar en cuanto a tu tesis central o algo que quisieras refutar de lo que acaba de mencionar Jovan? Algo que deseo aumentar, Pablito, es el detalle que hablábamos que hay origen genético, origen psicológico y origen ambiental. Quiere decir que pues muchos de las personas con los que tratamos a diario pues pueden afectar con sus conductas, con su comportamiento, mis emociones, mis pensamientos y mi manera de ser. Yo quiero decir algo, pues no estoy de acuerdo con lo que decía Jovi con respecto a que hay emociones no tan buenas. Todas las emociones son buenas y van en conjunto. La alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, la ira, todas trabajan en conjunto y eso se reconoce que como es nuestra vida emocional. No sé si ustedes vieron la película Intensamente, es una película de Pixar, habla del conjunto de las emociones dentro de una niña, pues, y cómo cada uno va interactuando, pero todas se necesitan. No podemos decir que una emoción no es buena. Todas las emociones son parte de nuestra manera de ser. Y esas emociones se ven afectadas muchas veces porque pues recibimos muchas cosas de nuestro entorno. Queridos amigos, es importante en todo esto el acompañamiento, poder compartir, poder buscar ayuda y tomar medidas como yo les compartí anteriormente, pues si no son medidas farmacológicas, terapéuticas o medidas no terapéuticas, pero pues Jesús no dijo que nos quiere quitar todos nuestros problemas. Él ha dicho que nos quiere acompañar y tenemos también a alguien que nos puede acompañar si nosotros detectamos y somos compasivos hacia una necesidad. Sí. Gracias, David. ¿Tienes alguna pregunta que formularle a Giovanna? Sí, querida Jovi, me encanta que tú me hablas desde la fe, me hablabas desde tu experiencia espiritual. ¿Y qué pasa con aquellos que no profesan esa fe? Tal vez ellos no conectan su espíritu humano con el espíritu de Dios, entonces no se van a sanar. No, Ok. justamente Gracias, como tú David. Ujú. decías, el tema del acompañamiento es importante y en esa parte puedo estar de acuerdo contigo, pero la óptica desde qué acompañamiento es lo que diferimos, porque tú te enfocas en un acompañamiento, ¿no es cierto?, psicológico, ¿no es cierto?, psiquiátrico tal vez, pero el acompañamiento sí es importante, pero tengo que acompañamiento espiritual, que es lo que nos enseña Jesús por medio del discipulado, el acompañar a esa persona, el poder aconsejar a esa persona y todas las verdades que ya están en la Biblia, porque en la Biblia nos enseña, como por ejemplo, tú también nos decías en la parte física, ¿no es cierto?, que es algo físico que es causado por químicos cerebrales. A la final, Dios nos enseña en la Biblia que sí afecta el tema espiritual a lo físico. Nos da el proverbio mismo de 17:22 que dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, pues, si entendemos cómo funciona, ¿no es cierto?, el espíritu humano, el Espíritu Santo, sí, válido lo que tú me dices que debemos tener un acompañamiento, pero un acompañamiento espiritual por medio del discipulado que Jesús mismo realizaba con sus discípulos para poder sanar. Entonces, las personas que no conocen de Dios, justamente ellos están buscando en el mundo, están buscando una respuesta, ¿no es cierto? Van con psicólogos y por más que van y buscan, nunca encuentran la paz absoluta. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir en poderles hablar de esa paz, de esa agua que no se termina, esa agua que Dios nos da de beber y que no se termina, y esa paz que Él solo puede dar, esa paz, como dice su palabra, que quita todo entendimiento. Y es en Sí. donde nosotros, como cristianos, podemos aprovechar de poderles compartir también nuestra fe y decirles que sí Gracias, existe Jovi. una sanidad.
¿Algo que tú quieras refutar o preguntarle a David, Jovi? Bueno, ya un poco de lo que traté, ahorita justo era el tema de lo que le exponía del tema físico, ¿no es cierto? Que sí, Dios quiere, como somos completos y somos formados por Él quiere que en la parte física también podamos, como Él decía, que es bueno hacer ejercicio, fortalecernos. Y sí, cuando nosotros confiamos y creemos en Dios, creemos que también debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y la parte del acompañamiento, que también era parte de lo que le iba a refutar, pero ya le contesté también recientemente. Ok, David, ¿algo más que tú Ujú. quisieras refutar o quisieras preguntar, cuestionar al argumento de Giovanna? Me quedo con la duda porque si no, Jovi me quiere evangelizar primero para luego que sea sano completamente, pues eso me llama la atención. Pero lo que quiero decirle es, querida Jovi, yo tengo un cuestionamiento, quiero saber tu apreciación sobre el dato que dice esta revista psiquiátrica sobre que las mujeres en edad adulta al momento que conciben son más propensas a que sus hijos pues nazcan con algún tipo de discapacidad intelectual y trastornos de su desarrollo. Hoy en la iglesia las mujeres también está pasando con eso. Estamos importando las cosas de fuera hacia adentro. Quiero saber qué opinas tú al respecto. Que las mujeres, Las que mujeres en pueden... edad adulta, en muy edad Ujú. adulta, al momento de concebir, sus hijos tienen una mayor tendencia a tener discapacidad intelectual y problemas y riesgos en trastornos del desarrollo. A ver, eso pienso que es más bien un tema físico, porque sí, en el tema de las mujeres a partir de los 40 años, tú sabes que tienen tendencia a sufrir algunos trastornos o algunas deficiencias a nivel mental. Pero eso tiene más que ver con el tema de la edad y creo que no es un tema más psicológico, ¿no es cierto? O tratado como un trastorno netamente. Entonces, no creo que va o como corresponde con el tema, porque más tiene que ver con un tema, sí, de su edad y de algunos temas físicos que se pueden dar en sus hijos, ¿no? Pero bueno, esto no es una regla total, ¿no es cierto? Es como que nosotros podamos decir, ¿no es cierto?, en que, o podemos decir como antes, ¿no es cierto? No sé si recordamos la historia de Job, también que vivió una depresión profunda y que le podamos decir, no todos, o como le decían incluso sus amigos, algún pecado debiste haber cometido para que te pase eso, ¿no es cierto? O que sufras de esta depresión profunda. Entonces creo que no es un tema que tal vez va con esta predisposición del tema mental que puede sufrir una persona. Tal vez esto le puede provocar cierta una ansiedad, ¿no es cierto?, del pensar de cómo van a ser mi hijo si tiene cierta edad. Pero justamente este tema de la ansiedad y la depresión posparto, que también es muy conocida y se puede dar, cuando es tratada desde el nivel espiritual, es diferente. Y eso es lo que yo puedo decir. ¿Cómo salí de la depresión? Con consejerías, justamente como tú decías, acompañamiento a nivel espiritual y eso es lo que me permitió salir de eso, porque es un momento en nuestra vida que tu cerebro o tu mente no responde y el Espíritu Santo es quien te da la fuerza y le ordena a tu espíritu humano y el espíritu humano a tu mente para que tú puedas seguir adelante y puedas salir de esa depresión profunda. No hay Ok, otra forma, no hay otro camino, ok, gracias, no hay Giovanna. medicina. Ujú. Volvemos con David. ¿Alguna inquietud que tengas? O si no, una inquietud que tenemos para ti también. Por favor, estoy abierto a cualquier inquietud, con mucho gusto. Listo. Plantearte la siguiente pregunta, David. Cuando hablas justamente de que la salud mental, los seres humanos necesitamos de carácter preventivo, estar cuidándonos. Y mencionaste por eso justamente el factor medioambiental, aparte del físico y el psicológico, como factores a tener cuidado para la prevención. Dentro de esa prevención, ¿no considerarías que lo que es el abordaje espiritual sería también como parte del modelo preventivo? Querido Paz, justo como le mencionaba, en Marcos 1:35 habla acerca del retiro. Y me gusta mucho el concepto de la creación. Dios habla de 6 días de creación y un día de recreación. Cuando nosotros estábamos en el colegio, Pastor Pablito, acuérdese que había el tiempo de recreo. Qué importante que es este tiempo de recreo, de recreación.
Me gusta la siguiente idea que dice John Stott. Dice, él plantea la siguiente idea. Dice, es necesario tener una hora a diario con Dios, una tarde a la semana y mínimo un día al mes para que estemos, para que nuestro engranaje, nuestro ser, esté actuando de la mejor manera. Ok, muy bien. Una pregunta para ti, Giovanna. Cuando hablas justamente de que la experiencia personal, pero también lo que has podido investigar y lo que nos estás compartiendo, no es un reduccionismo decir que al final solamente la parte espiritual logra un equilibrio, por decirlo así, con todos los otros asuntos. O sea, ¿qué hay de la parte médica? ¿Considerarías que puede ser necesario que alguien reciba tratamiento médico, pueda medicarse, por ejemplo, con un ansiolítico cuando está en un estado de depresión, de ansiedad? Sí, en medio de mi investigación hay muchos, como les decía, psiquiatras, porque en la parte médica los que medican son los psiquiatras. Pero ha sido muy óptimo para mí y de gran alegría, la verdad, saber que muchos de esos psiquiatras al fin están proponiendo que no es necesaria la medicación, que lo que necesitan es un acompañamiento y se están redireccionando incluso algunos de estos psiquiatras a poder dar ese acompañamiento y a aprender el tema o sea, terapeuta, más que el tema de medicinas. Pienso que no es necesario porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder. Dios nos ha mostrado en diversas partes de la Biblia y ha hecho milagros grandes. Pienso que esta es solo una parte de esos grandes milagros que Él puede hacer. Y ha sido, como digo, muy beneficioso. Justamente, no sé, ustedes pueden consultar José Luis Martín, Marian Rojas, que tratan de estos temas y que ella incluso, como les comentaba de este tema, que le dijo, solo perdoné. Eso es lo que diferente que hice. Y cuando ella lo expone ante estos psiquiatras de ella cuenta que le dicen, pero no lo puedes decir, no lo puedes decir a nadie. Y decían, pero ¿por qué no lo puedo decir? No, es que nosotros a qué nos vamos a dedicar, le decían sus compañeros y colegas psiquiatras. Y es bueno saber cómo se va desmontando esto y que cada vez es más importante esto. Yo pienso que Dios mismo pues va quitando esas verdades porque también tengo este versículo que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Hay muchas cosas que nuestra mente puede incluso a nivel psicológico, lo dicen, bloquear o alguna vivencia fuerte que tenemos y que nosotros no recordamos. Pero cuando tratamos de esto a nivel espiritual en una consejería, el Espíritu Santo es quien nos revela lo que esa persona pasó o nos trae a Gracias, nuestra memoria gracias, ese Giovanna. En pensamiento. un minuto, tus palabras finales, David. Eh, Cuéntanos. eh, Traigo a colación lo que le pasó a Luis Pasteur. Luis Pasteur dice que estaba tomando un tren entre París y Bordeaux. En el trayecto, él estaba leyendo la Biblia. Y al vagón donde él estaba, pues leyendo la Biblia, se acercó un muchacho y le dice, oiga, usted está leyendo la Biblia. Pero se pone a contradecir todo acerca de la Biblia. Al final de la conversa, pues no lo identificó que era Luis Pasteur. Le dice, mire, me gustaría pasarle algunas revistas, algunos documentos para que usted pues ahonde más sobre lo que le acabo de compartir en el viaje. Luis Pasteur, educadamente, le da su dirección de domicilio y le llega la información. No sabía que era Luis Pasteur, pero Luis Pasteur a partir de eso dice lo siguiente. Un poco de ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Dios de una manera apasionante. No descalifiquemos la ciencia, mis queridos hermanos, no minimicemos cómo estamos constituidos, a imagen y semejanza de Dios, pero somos seres necesitados, principalmente. Gracias, David. En un minuto también, Giovanna, tus palabras finales. Bueno, en un minuto, solo decirles que es verdad el tema del Espíritu Santo, el espíritu humano y esa conexión que debemos tener con Dios, porque cuando nuestra mente dice, en mi tema personal, cuando mi mente decía, no te levantes de esa cama, el Espíritu decía, coge la Biblia y lee la palabra. Cuando tal vez mi mente decía, no te levantes más, no hagas nada, el espíritu decía, escucha alabanza, necesitas fortalecerte nuevamente. Y cuando ese espíritu está fortalecido, no hay nada
que pueda parar, de que nuestro espíritu humano se levante, de que nuestra mente se transforme y que nuestra manera de vivir y de pensar también cambie. Y esos milagros que Dios hace también lo ven nuestras personas de alrededor y son las personas, ¿no es cierto? Como decía, tienen testigos oculares. Entonces, cuando uno pasa esto, tenemos esos testigos oculares, así como fue confirmada la Biblia, donde te pueden decir, te vi tan rendida, tan mal, pero ahora después de tantos meses veo que tu rostro es diferente, que ha cambiado tu forma también de pensar y de vivir. Listo, les damos un aplauso a ambos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Vamos ahora a escuchar a nuestro jurado. Eh, Vamos a ir justamente por Eunice, luego iremos por José Fonseca. Eunice, tus apreciaciones. Para los dos, felicitaciones, felicitaciones. Sobre todo yo vi hablando desde su experiencia y David, ¿sí? Hablando ya desde la parte científica. O sea, cada uno tuvo sus aportes muy bien traídos, sus aportes, definitivamente. Un detalle, sobre todo a ver, quieres ponerlo bien bonito. Sobre todo para seguir argumentando, Jovi, hubiese sido muy bueno, solo los mencionaste, ya con la parte bíblica, por decirlo así, ya mencionaste algunos textos de la Biblia, está bien, trajiste a colación a Job, hubiese sido muy bueno también haber traído a colación a sobre todo el caso de Elías. Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, déjame ver por acá. Primera de Reyes 19, cuando él se va por X lugar y él cae prácticamente en un estado, esos son síntomas de un estado depresivo, por todo cuanto había pasado cuando huye a Oreb de manera específica y, y él necesitaba a alguien allí. O sea, buscaba y no lo encontraba. Hasta que Dios mismo luego le habla. Una, dos, hablaste de llevar todos nuestros pensamientos cautivos. No solamente Elías, David también, en cuanto a personajes, tuvo también su detalle de depresión. Mencionaste a Job. Pero el detalle aquí, yo vi, solamente digo para seguir robusteciendo otro argumento, Lucas 22, que a mí me encanta ese evangelio. Y Lucas 22, y tú hablabas de una palabra, acompañamiento. Acompañamiento. Directamente con Elías, la Biblia nos dice que el Señor le habló, él tapó su rostro y ahí estaba el Señor. Lucas 22, el versículo 43. Jesús ya estaba en Getsemaní y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecer. Jesús también en sus últimos momentos, eh, al hablar de aquella palabra que mencionaste algunas veces, compañía, necesitó también, bueno, Dios envió a un ángel para que le fortalezca en ese duro momento. Ahora, dentro de la parte orgánica, esa parte de David, que topó el mismo capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo 44, porque todo va unido, o sea, no se lo puede separar. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, aquí hay dos partes. La parte orgánica, que esa nadie la va a separar, pero también el hecho de que en el versículo 42 Jesús le dice a su padre que si fuese posible pase de él esa copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga la voluntad del Padre.
Entonces es algo muy interesante de ver esta parte. Él estaba en estrés de ley, siendo en su parte 100% humano. Estaba pasando agonía. No podemos disociar ni la una cosa de la otra. Y como seres humanos, o sea, somos orgánicos y funcionamos allí. Aquí el detalle más grande y para para terminar de manera conciliadora ahí entre los dos, simplemente no vamos a dejar de ser en nuestra parte orgánica. Dios también ha dado la medicina y que el Señor nos guíe. Pero ante todo, primeramente, y no quiero sonar a fanática, siempre buscar al Señor por sobre todas las cosas y Él va a guiarnos en ese sentido. Pero nunca olvidándonos que como seres humanos tenemos esa parte orgánica. Gracias, Eunice. Si no, Jesús no hubiese sudado como sudó. Vamos con el pastor José. Pastor José, denos sus impresiones. Muy bien. Mi apreciación va a tener dos palabras y dos sugerencias. Me gustó el abordaje que hizo Giovanni, como también el abordaje que hizo David. Y uso la palabra abordaje, espero no decir una pavada. Yo no sé cuán científicos son ustedes en la área de la neurociencia. Por eso uso la palabra abordaje, porque a lo mejor lo abordaron con herramientas buenas, pero no de una profesionalidad que están desarrollando. Me gustó que lo hicieron desde lo bíblico, ambos tienen parte, y eso lo dijo también Eunice, y uso la palabra abordaje también, porque no se pueden separar. Y si los separamos, lo hacemos porque nuestro entendimiento no es muy profundo. Dos sugerencias a ambos, a Giovanni y a David, para que enriquezcan más. Hagan un análisis exegético, lingüístico al Salmo 38. Si lo pueden enriquecer con alguna investigación de los términos hebreos que aparecen ahí en el Salmo 38, le va a enriquecer el contenido que tocan. Y un segundo texto que a mí me gusta de lo terapéutico, yo lo uso como terapia, el capítulo 13 de Primera de Corintios, que todos lo conocemos como el himno del amor. Sin embargo, si lo pudiéramos hacer desde lo terapéutico, qué descanso habría para muchas personas. Termino y espero que cause risa. No nos conocemos, no sabemos cómo funcionamos, pero Dios es muy inteligente. A Elías le hizo una tratativa de sueño. Supongo que varios de ustedes, entre esos yo, necesito una cura de sueño, porque mañana me espera un gran día con muchos desafíos. Esa sería mi apreciación. Reconozco el abordaje que lo hicieron inteligente y muy bíblicamente. Gracias. Gracias, pastor José. Bien, hermanos, nos preparamos para ir al siguiente debate y para esto se prepara.